Bueno, buenas noches y bienvenidos. Soy Deyanira Ariza, la representante de Euroscopen para América Latina menos México, y es un placer tenerlos por acá. Ah, claro, ya tenía varias quejas de varios usuarios diciendo que no habíamos vuelto a hacer las reuniones, entonces ya otra vez iniciamos las reuniones de usuarios y también de interesados en el Mars 3 y los dispositivos de Euroscope. Entonces, pues para mí es un placer tenerlos por aquí. Entonces, el doctor Alexander Muñoz es psicólogo clínico e investigador, creador del campo de conocimiento denominado psicología holofractal y de la técnica terapéutica de Matema Amor. Un enfoque integra lenguaje, energía y conciencia en el acompañamiento psíquico, y él usa el MARS desde el 2013, donde ha desarrollado una práctica clínica basada en tecnología informacional como el MARS 3, explorando nuevas formas de intervención psicológica. Durante más de una década trabajó con el pueblo indígena de Yanacona, liderando procesos de educación propia, produciendo conocimiento local y salvaguardando la parte cultural. Es coautor de varias publicaciones sobre pedagogía intercultural y pensamiento comunitario, y ha contribuido a la construcción curricular en instituciones como la UNAD y el Politécnico Gran Colombiano. Actualmente se dedica a la formación y aplicación de la psicología holofractal, proponiendo una ética terapéutica centrada en el amor como estructura significante de transformación. Bueno, doctor Alexander, los micrófonos son suyos, lo queremos escuchar. Ok, saludarlos, darles la bienvenida a este espacio. Nuevamente, hacía bastante rato no nos escuchábamos, no nos veíamos. Mm, Mostrarles lo que hasta el momento hemos avanzado en el desarrollo teórico y metodológico de un campo que en un primer momento lo nombrábamos psicología informacional. La novedad es que ahora este campo lo vamos a nombrar psicología holofractal. Los que eventualmente estuvieron en nuestras últimas encuentros podrán tener un poco más claro por qué nombrarlo psicología holofractal, más no psicología informacional. Primero por el efecto de que el campo de la psicología informacional se confunde más con psicología, con el campo de la información y no con lo informacional. Entonces, a partir de los últimos desarrollos en la ciencia, específicamente en la unificación de la física, donde se demuestra matemáticamente eh, mejor que las fuerzas fundamentales del universo son solo dos, es decir, la gravedad y el electromagnetismo, y que se comportan holofractográficamente. Entonces surge una pregunta por la posibilidad de crear una subjetividad holofractográfica. Por tanto, hablamos de una psicología holofractal porque busca que nuestra subjetividad vibre con la lógica con que vibra el universo. Esa psicología desarrolla una metodología de intervención clínica que la llamamos matemática del amor o el matema amor. Esa es la técnica con la que trabajamos, digamos, es la ética con la que nos relacionamos con el consultante. Y sobre eso hoy no vamos a profundizar mucho, ni sobre la psicología holofractal, ni tampoco sobre la técnica de la matemática del amor o sobre el tema amor. Vamos a pasar muy rápido sobre esos dos temas, pero los dejamos ahí y en la medida que vayan surgiendo preguntas, pues me las pueden ir haciendo. Mm, Hoy nos vamos a concentrar en la parte más técnica de cómo
este campo teórico y la técnica en sí misma se simula en el dispositivo Mars 3. De eso sí hemos hablado bastante. En las conferencias anteriores había digamos, muchos símbolos matemáticos, había mucha ecuación. En esta ya no hay tanta ecuación, y eso digamos, nos da más paz a algunos, eh, pero a otros de pronto no tanto. Pero hoy no nos vamos a encontrar con tantas ecuaciones, sino en cómo se puede simular este campo de conocimiento y específicamente la, la matemática del amor en dispositivos de biocomunicación. Les voy a mostrar cómo crear, o no cómo, sino cómo podemos ordenar un, un simulador utilizando herramientas actuales de inteligencia artificial. No vamos a llegar hasta mostrar todo el sistema, pero sí en los caminos o los conceptos que son pertinentes para eso. Mm, entonces voy a empezar por aquí, a ver si deja. ¿Sí? Lo primero, digamos que vamos a pasar muy rápido, es que eh, en el campo de la física holofractográfica, aparece una ley del universo que se llama la ley de escala. La ley escalar del universo propone que el universo tiene entonces dos fuerzas fundamentales que son el campo energético o electromagnetismo y el campo gravitacional. Y que esos dos campos están unidos holofractográficamente y que se reproducen a nivel de escala en todas las dimensiones. Por tanto, el cromosoma también tiene una estructura holofractográfica. Eh, Hubieron dos estudios de dos científicos rusos que demuestran la estructura holofractográfica del cromosoma. Ellos no lo nombran holofractográfico porque en ese momento el lenguaje era otro, era el lenguaje cuántico. Sin embargo, es claro que ellos investigan eh, el ADN como ellos lo llaman una computadora biofotónica. Si ustedes buscan en internet esta investigación, ellos tienen unos dispositivos tecnológicos para organizar la información del ADN. Entonces, para sintetizar el tema, pero este no es nuestro tema central hoy, ellos concluyen que el ARN y las proteínas serían los patrones energéticos, ¿sí? Y el campo gravitacional medido en ese patrón energético es un vínculo fractal con el vacío, con las oscilaciones del vacío. Y el campo escalar informacional sería la codificación genética que tiene forma de onda y de texto. O sea, se forma el ARN y sobre él se transcribe un código de lenguaje en forma de onda y de texto. De ahí deducimos entonces que el universo y el cromosoma son sistemas holofractográficos, son sistemas energéticos gravitacionales e informacionales al mismo tiempo. Como le digo, en otros espacios hemos hablado más de esto. Como es tan extenso, no voy a profundizar, solamente que nos quede claro que la estructura holofractográfica del universo se ubica en la ley de escala, que así como aplica para las grandes estructuras, también aplica para las pequeñas, como es el cromosoma. Bien, de ahí entonces eh, planteo la teoría que si todo en el universo es holofractográfico, entonces la estructura del lenguaje ha de ser holofractográfica también.
Mm, De esto no hay un campo de investigación puntual que los pueda referir y decir, este autor ha dicho esto de manera puntual, que lo demuestre en el campo de la ciencia, de lo que conocemos actualmente como la ciencia, que pueda decir, hay una publicación específica con este tema. ¿Cómo se deduce entonces que el lenguaje tiene una estructura holofractográfica? Nos apoyamos en Jacques Lacan, que él habla, Jacques Lacan es un psicoanalista francés que reordenó y dio una nueva visión al psicoanálisis de Freud. Y él propone el significante, ¿sí? Como una estructura mínima de información del lenguaje. El significante puede ser una frase, puede ser un gesto o una unidad que adquiere sentido. Esa se convierte entonces en la unidad mínima de información del lenguaje. Un significante se encadena con otro significante y produce lo que nosotros conocemos como el significado. El significado es como el campo emocional que hay detrás de una cadena de significantes. Para Lacan y el psicoanálisis de Lacan, el significante tiene más prioridad que el significado. No es como en la teoría lingüística de Saussure, que es al contrario. Eso hace que en toda la teoría lingüística Lacan pues influye y hace un cambio estructural a la forma como entendemos el lenguaje a partir de lo que él tuvo como experiencia en la clínica del psicoanálisis. De ahí se puede deducir, o lo planteamos como teoría, que cada significante tiene un campo holográfico, que es la cadena de habla, ¿sí? Es decir, ustedes entienden que cuando uno habla, o que toda habla tiene un campo energético, ¿sí? Uno hasta se desgasta cuando habla. Que cada significante también entonces tiene un campo gravitacional, un campo de fuerza. También, si ustedes perciben la fuerza de la palabra de las personas o los significantes tienen tanto energía como fuerza, ¿sí? Ese campo gravitacional es el que cuestiona el flujo de unos significantes, ¿sí? Y a partir de la unión del campo holográfico y el campo gravitacional, entonces se estructura un campo informacional. Ese campo informacional es un campo escalar que preserva y transmite la información por fuera en el campo espacial, o sea, vive por siempre en el tiempo. Si esta es la teoría, o sea, si esta es la tesis sobre la que me sostengo, entonces lo que hacen los dispositivos Mars 3 es leer significantes. Para los que son usuarios de la tecnología Mars 3, es importante que anoten esto y que lo empiecen a verificar de manera práctica, ¿sí? Un significante puede ser, por ejemplo, te amo, ¿sí? O sea, es una cadena de palabras, el te amo, ¿sí? Pero lo que causa el te amo, el sentido que pueda tener para cada uno, depende de los recuerdos, de la estructura emocional que hay debajo de ese significante. Cuando yo quiero medir el significante en una persona, yo puedo poner en la Mars 3 el significante te amo, ¿sí? Y él me va a decir cuál es el grado de vibración que tiene ese significante en el cuerpo de esa persona. Importantísimo esta parte, me demoro un poquito porque los usuarios y también veo que hay conectadas personas que asisten a mi consulta. Cuando intentan leer sus reportes, lo que tienen que verificar es que precisamente el significante que se ha programado está vibrando en armonía o en desarmonía con la persona. Eso es bien importante para lo que les voy a explicar un poquito más adelante. Si el lenguaje es solo fractográfico, entonces podría uno decir que como el cuerpo es lenguaje y la subjetividad
está hecha de palabras, pues también es holofractográfica, ¿sí? Entonces, nuestra cotidianidad al final también va a tener esa misma lógica, ¿sí? Por tanto, el deseo subjetivo, ¿sí? Que también se mueve por la estructura del lenguaje, también entonces tendrá una estructura holofractográfica. Mm, algunos me han pedido que publiquemos rápido el contexto teórico de esto. Hoy no es el tiempo, no vamos a profundizar aquí, pero este concepto es importante que lo tengan presente. O sea, ¿qué es un significante? ¿Por qué el lenguaje sería holofractográfico y por tanto la subjetividad también sería holofractográfica? Mm, entonces, el movimiento del deseo subjetivo. Entonces, este es mm, el primer plano de simulación. Lo llamamos plano de simulación porque se puede entender de muchas maneras. Las estructuras de la MARS 3 nos dice que hay un plano de lenguaje o digamos, nosotros trabajamos sobre plano físico, plano de lenguaje, plano vital, plano emocional, plano mental y plano vacío. La experiencia, entonces, una experiencia en el cosmos y en la cotidianidad tiene dos dimensiones. Voy a decirla, miramos acá. Una dimensión espacial, o sea, una experiencia espacial y otra experiencia temporal. Nosotros prácticamente tendríamos solo dos posibilidades. O hacemos una experiencia espacial, que sería en las oscilaciones del vacío o en el vacío, como lo conocemos, y una experiencia temporal, que sería en el plano físico, en el plano del lenguaje, en el plano de las emociones o en el plano mental. La experiencia espacial se expande en la experiencia temporal y la experiencia temporal se contrae nuevamente en el espacio vacío. Por eso tiene la figura de un toroide, como los hemos visto en sesiones anteriores. Eso se llama conciencia. Entonces, frente a la vida cotidiana, nosotros tendríamos solo dos opciones. O nos quedamos en el espacio temporal o permitimos que la realidad temporal, física, vital, emocional del lenguaje retorne al vacío y tenemos conciencia. Algunos místicos le dicen solo tienes dos opciones. O escoges el camino del sufrimiento o escoges el camino de la conciencia. Es lo mismo. O haces conciencia de la cotidianidad, de la expansión temporal del vacío y recoges la conciencia de eso y vuelves al vacío, o te quedas pegado a las emociones, al lenguaje, a los pensamientos. Por eso se llama la dimensión subjetiva temporal. Es una experiencia en el tiempo. El espacio está fuera del tiempo, ¿sí? Pero acontecen al mismo tiempo. Esto es bien importante porque la pregunta para los usuarios más 3 es cómo simulamos o cómo es que opera la lógica de estos dispositivos con estos conceptos holofractográficos. Entonces, vamos acá. Para esta simulación, tomamos el espacio vacío aquí al centro. Bueno, como no tengo la otra dispositivo, no tengo puntero aquí. El espacio vacío sería estas líneas, ¿sí? Vacías, ¿sí? Donde se subsume toda la experiencia temporal que es toda esta esfera, ¿sí? Pero ahí Entonces, estamos al viendo centro del tu espacio vacío. mouse, Alexander. Ah, Ahí, bueno, ahí vemos cuando listo. estás moviendo el Ah, mouse. bueno, bien. Ujú. Ah, bueno, menos mal nos podemos entender ahí. Entonces, toda la experiencia temporal, ¿sí? Se concentra en el vacío
y a la vez el vacío se expande sobre sí mismo y encuentra la experiencia temporal. ¿Cuáles serían los planos? O una forma de verlo, que es la que maneja la MAR 3. Uno es el plano del sentimiento, otro es el plano del pensamiento, otro es el plano del lenguaje y finalmente el plano del existir cotidiano. O sea, la existencia cotidiana es donde se conjuga pensamiento, sentimiento, voluntad, que sería el espacio vacío, y el lenguaje, ¿sí? Esta experiencia espacial, ¿sí? Este campo, que lo llamamos vacío causal, en los dispositivos está con una numeración, o sea, corresponde, decimos, nivel 10, en valor 10, 12, ¿sí? Entonces, nivel físico vital, eso es importante que lo tengan en cuenta cuando lean los reportes. El vital corresponde del 1, o sea, valores 1, 3 vital, 4, 6 emocional, 7, 9 mental, 10, 12 espiritual o vacío. Campo causal. Esas son las formas como se ha distribuido la escala para ser leída, digamos, linealmente, ¿sí? En el mental se lee el fluir del pensamiento, ¿sí? Y va a haber siempre dos posibilidades. O el pensamiento fluye y encuentra su propio vacío y habla en silencio, o el pensamiento se esfuerza por crear nuevas ideas y bloquea su propio silencio, ¿sí? En el emocional, el fluir del emocional, ¿sí? Es un afecto que permite que las emociones encuentren su vacío y en ese momento escucha el silencio del vacío o bloquea las emociones y se generan nuevas emociones para ocultar la emoción básica que se llama miedo. En el vital, cuando hay fluir libre, entonces el significante se libera del sentido, ¿sí? Entonces entendemos que las palabras son solo palabras y que no están pegadas a los significados, ¿sí? Cuando nosotros nos pegamos al sentido, entonces los significantes quedan atrapados en el significado, ¿sí? Y en el físico, ¿sí? O sea, en la cotidianidad ya se conjuga el mental, el emocional, el vital y el vacío. Entonces están conjugados, por eso esta coherencia habla, ¿sí? De el pensamiento, el sentimiento, la emoción y la voluntad interconectados. Bien. Entonces, como les explicaba hace un momento, tenemos frente a la experiencia puede ser espacial, esta, o temporal, esta de acá. Entonces tenemos solo dos posibilidades. O vibramos o hacemos que estas experiencias mentales, emocionales, vitales y cotidianas retornen al vacío y vibramos entonces en la libertad. Encontramos que hay libertad, que todo lo que hacemos en voluntad tiene libertad. O encontramos que toda esta realidad que se creó acá, nos quedamos sosteniendo esa realidad con el esfuerzo de la voluntad, ¿sí? Esas son las dos experiencias que siempre vamos a estar evaluando. Entonces, para el espacio vacío, la experiencia fundamental se llama aceptar sin juzgar. ¿Cómo vivimos el espacio vacío? Cuando aceptamos sin juzgar el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la realidad que nos toca vivir.
Ese aceptar sin juzgar no es ser pasivo frente a la vida y que nos impongan todo lo que quieran, no. Es que yo puedo aceptar sin juzgar lo que pienso, no lo juzgo, lo que siento, lo que hablo y asumo las consecuencias de mis acciones sin juzgarlas. Ahí entonces me libero en el espacio vacío. En la experiencia del esfuerzo, el esfuerzo juzga. Juzga el pensamiento, juzga el sentimiento, juzga la palabra, ¿sí? Y en términos biofísicos, el espacio vital, el espacio vacío es instantáneo. O sea, antes de cualquier pensamiento, que ya de por sí es rápido, nos hemos juzgado. Cuando usted cuando pensó algo, antes ya estaba juzgado. Por eso es tan compleja la técnica, ¿sí? Pero hoy quiero que lo entiendan bien. En libertad, el pensamiento habla en silencio, ¿sí? La característica del pensamiento libre es que puede hablar en silencio. Se dice entonces que confía sin esfuerzo en el retorno al vacío, tanto del pensamiento como del sentimiento como del lenguaje. Es un pensamiento que confía, ¿sí?, en el vacío y permite que todo sentimiento, pensamiento retorne al vacío. En el plano mental se crea, o hay una creencia cuando hay desequilibrio, cuando estamos más centrados en el esfuerzo, empezamos a creer en el esfuerzo para sostener la realidad. Entonces nos apegamos a la realidad del pensamiento, el sentimiento y el lenguaje con esfuerzo. El año pasado, en algún momento, yo hice una exposición sobre el esfuerzo en la estructura del cuerpo y la subjetividad. Hablábamos de cómo se estructura eso a lo largo de los diversos periodos de la existencia del humano. Lo que interesa aquí es que entonces, en la línea del esfuerzo, en el camino del esfuerzo, el pensamiento se esfuerza por sostener o por cambiar la realidad. El problema siempre aquí es el esfuerzo. Entonces, el vacío es la libertad, el pensamiento es el esfuerzo. El plano emocional es más lento que el plano mental. Entonces es el mental quien crea las emociones. En la libertad del sentir, él acepta sin juzgar lo que siente, el odio, el resentimiento, el enamoramiento, ¿sí? Y logra escuchar el silencio. Ahora les voy a decir algunas cositas de esto. Cuando en el emocional la tendencia es al esfuerzo, entonces el sentir, ¿sí?, confunde el miedo con el vacío, ¿sí? Ahí viene ahora eso sí lo voy a profundizar un poquito, ¿sí? Cuando estamos más centrados en el esfuerzo, entonces el sentir confunde miedo con vacío y ya no escucha el silencio, o sea, no escucha el silencio del vacío y se queda con el esfuerzo de pensamiento y crea emociones que ocultan el miedo, ¿sí? En el plano vital, el significante, cuando está tendiendo a la libertad, se libera del sentido del significado y sabe que el significante en sí mismo es libre del sentido, no se pega a él. Cuando en el vital el significante está por el lado del esfuerzo, se atrapa en el sentido o el significado. En algún tiempo nos daban las conferencias del desatrapamiento de emociones y si algunos de ustedes son terapeutas de ese campo, entonces entienden que una emoción atrapada está atrapada en un significante, ¿sí? Y la experiencia de la realidad cotidiana o física, que es cuando nosotros tenemos conciencia de que la palabra nos libera y podemos crear nuevos conceptos y nuevas realidades sin creer que la realidad es la verdad, ¿sí?
cuando a nosotros nos atrapan nuestras propias creencias, entonces creemos, ¿sí?, que la realidad es la verdad. Entonces Dios es la verdad, el gobierno es la verdad, es decir, muchas cosas y quedamos atrapados en esa dinámica. Les quede claro porque esto sirve incluso hasta para la vida cotidiana, no solo para simular mm, estas, estas cosas. ¿Cómo, ¿Cuál es la ruta que se emplea para simular esto que parece filosofía? ¿Sí? Entonces, vamos a ir plano por plano y lo que se ha hecho es programarle a cada plano unos significantes en forma de pregunta. ¿Sí? Entonces, dice, la pregunta es, bueno, y si yo quiero saber cómo estoy con relación al espacio vacío, cómo estoy con relación al plano mental y al qué es lo que tengo, cómo lo sé. Entonces, primero, en estas preguntas que están aquí son del plano de la voluntad, es decir, del plano causal o del vacío. ¿Sí? Ahí opera la libertad del deseo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que comprender? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que enfrentar? ¿Comprendo que la voluntad crea en la libertad del deseo? ¿O sostengo la creencia que la voluntad y el esfuerzo son equivalentes? ¿Anhelo liberar mi pensamientos, sentimientos y acciones en su propio espacio vacío? ¿Reconozco la libertad de mis propias creaciones? Todas estas son significantes que se han vuelto pregunta, ¿sí? Mm, discúlpeme, ya. Mm, que vienen ligadas a el espacio causal. Y estas preguntas han nacido de la cultura, es decir, de lo que uno escucha permanentemente en esta terapia. Si ustedes observan, la clave es poderla responder en sí y no solamente. Son preguntas que han sido elaboradas para que no den mucho margen al debate, sino más bien que usted pueda decirle al cuerpo, comprendo que la voluntad crea en la libertad del deseo y pueda decir sí o no, no más. No necesitamos argumentaciones, sino solo saber cómo está programada ese significante o pregunta en el cuerpo de las personas. No, estas son preguntas ligadas de la voluntad, ¿sí? Para seguir aclarando el problema, ¿sí? Porque tenemos dos caminos solamente, como les explicaba. O creamos en la libertad espacial o creamos en el esfuerzo de la voluntad. O sea, nosotros no tenemos dos, sino dos caminos para que entiendan. O el sufrimiento o la conciencia. O sea, o el dolor o la conciencia, no más. ¿Sí? Necesitamos aclarar cómo estamos viviendo eso. Entonces, experimento el acontecer instantáneo de liberar el pensamiento, sentimiento y voluntad en el espacio vacío, solo sí o no. Deseo encontrar la libertad del pensamiento, sentimiento y acción con esfuerzo de voluntad. Muchos de nosotros buscamos mucho liberarnos con esfuerzo, ¿sí? Mi deseo tiende a sostenerse en las experiencias espaciales del vacío o mi deseo tiende a sostenerse en las experiencias temporales del esfuerzo de la voluntad. Así usted no entienda nada, supongamos que usted me está consultando un problema, algo y usted no tiene ni la menor idea de todo esto, pero el dispositivo sí lo está evaluando, o sea, yo sí sé cómo se está comportando su biología respecto a estas preguntas. Eso es un simulador, porque ustedes se imaginan en una sesión que nos pongamos a hablar así filosóficamente es complejo. Cada quien viene con su tema, pero yo tengo esto programado. Entonces, este es el plano de la cotidianidad. Estas preguntas que vienen ahora son para el plano cotidiano, ¿sí? En la cotidianidad ya a nosotros normalmente se nos olvidó que el vacío
y el espacio y el tiempo son complementarios, ¿sí? Eso ya está olvidado. De cuando en vez, en la cotidianidad, o experimentamos el vacío de los sentimientos, por algún motivo, somos convocados por la experiencia de que lo que sentimos se atrancó, cambió, nos dejaron, nos abandonaron, algo pasó, y en lo cotidiano de repente experimentamos el vacío de los sentimientos o la incertidumbre de las creencias. Son grandes momentos chéveres en la vida que uno pueda acceder a esas dos experiencias. Ahí surge algo que llamamos la pregunta o la experiencia de la angustia, que es diferente de el miedo. Y ahí entonces se entrelaza el vacío y la energía. Vamos a hablar de la experiencia del presentir el vacío. El vacío se presiente, no se siente. Y la energía se siente. Cuando acontece la pregunta, presentimos y sentimos al mismo tiempo. ¿Sí? Esto es muy importante porque estas dos preguntas son las que en lo cotidiano nos va a permitir decidir cosas. ¿Sí? La cotidianidad maneja o está mediada por cuatro fuerzas. Cuando surge la pregunta, nosotros deseamos entender, ¿sí? Entonces, la pregunta para el dispositivo es, ¿siento la incertidumbre o el vacío del sentimiento y deseo comprender en palabras, sentimientos o figuras? Entonces, cuando ustedes tienen una pregunta, un vacío, surge eventualmente la necesidad de comprender en palabras, sentimiento o figura. O desea sostenerse en los patrones energéticos de sus creencias sin que haya incertidumbre ni vacío en el sentimiento. O sea, el deseo centrado en la creencia, el deseo centrado en el entendimiento, o nos gusta el goce. El goce es esa experiencia que le gusta bordear el vacío, el miedo, le gusta aproximarse al miedo y a la muerte. Entonces dice, siento atracción mental por bordear el miedo al vacío, o siento atracción emocional por bordear el miedo al vacío, o eventualmente deseo experimentar la complementariedad de pensamiento, sentimiento, voluntad y lenguaje. Entonces, estas son preguntas de la cotidianidad, del plano de lo cotidiano, donde ya está entrelazado pensamiento, sentimiento, voluntad y lenguaje. Listo. ¿Por dónde didácticamente empezamos? Por lo que entendemos mejor. Siempre entendemos mejor el problema del miedo. Entonces, la primera experiencia que nos permite conectarnos o saber por qué tendemos a las experiencias del vacío o por qué nos queremos quedar en la realidad temporal es las preguntas por el miedo, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que nos permitan ver cómo en el cuerpo el miedo se confunde con el vacío, ¿sí? Entonces ahí está. Confundo el espacio vacío con el miedo, decido avanzar a pesar del miedo, siento atracción por bordear el miedo al vacío. ¿Cómo cambiaría mi experiencia si viera el vacío como un aliado en lugar de una amenaza? Deseo liberarme de la atracción por bordear el miedo al vacío, esto es en adicciones. Me sostengo en sentir miedo hasta presenciar su desvanecimiento en el vacío. La clave aquí es esta última pregunta, que uno pueda sentir miedo sabiendo, conociendo que el miedo se deshace en el vacío. Pero cuando nosotros confundimos miedo y vacío, entonces gestionamos el miedo con otras emociones, con rabia, con ansiedad, con depresión, con odio, ¿sí? Porque pensamos, ¿sí? O sea, no nos han enseñado que existe una experiencia que se llama el vacío que no se siente. Eso es lo complejo para la mente. El vacío no se siente, ¿sí?
Desafortunadamente, el pensamiento religioso y la falta de estudio de la mayoría de personas y el TikTok y las nuevas modas que tenemos en estos tiempos nos ha hecho creer que Dios lo siento, que se manifiesta en milagros y cuantas cosas, ¿sí? Entonces, creemos que el vacío es un señor, o sea, que es una entidad, pero realmente el vacío no se siente, pertenece a otra dimensión de la experiencia de la conciencia. Si lo confundimos, entonces nos genera mucha dificultad este camino. Muy bien. Y bien, entonces, si lo confundimos, viene la frustración del miedo. Entonces el miedo se frustra porque no puede entrar en el vacío, o sea, no podemos deshacer el miedo en el vacío y viene la frustración, ¿sí? Y la frustración de no liberar el miedo nos atrapa en el miedo. Por eso dice, vivencio la frustración de estar atrapado en el miedo, deseo experimentar la liberación del miedo en su propio vacío, o ya creé enojo. El enojo es la máscara del miedo, generalmente. Entonces la pregunta es si mi rabia enmascara el miedo, si la frustración de no liberar el miedo me enoja, ¿sí? Cuando no logro liberarme del enojo, ¿sí? No puedo patear a mi mamá, no puedo patear a mi papá porque soy un niño, ¿sí? Y de ellos me dan de comer, entonces aparece ansiedad, me empiezo a comer las uñas y eso ya va sobre el estómago, la rabia, el enojo va sobre hígado, la ansiedad va sobre estómago, ¿sí? Y ya tengo que preguntar si mi ansiedad oculta una frustración de mi rabia que no pude exteriorizar. Si mi ansiedad oculta un miedo crónico no liberado, ¿sí? Si la frustración de mi rabia reprimida se manifiesta en ansiedad. Si la ansiedad no coge camino de palabra, no se puede manifestar, entonces viene la tristeza como una frustración de la ansiedad. Entonces se pregunta, ¿he sostenido en el tiempo mi ansiedad sin exteriorizar que ella oculta miedo y rabia? Mi ansiedad, que era la contención de mis miedos y rabias, se transformó en tristeza y melancolía. La frustración de mi ansiedad reprimida se ha transformado en tristeza o depresión. No encuentro una salida a mis temores. Me rindo emocionalmente dejándome caer en la apatía o la tristeza. La frustración entonces de la ansiedad se vuelve tristeza, depresión. Y cuando ya no podemos de ningún lado, ya se nos bloqueó todo, entonces aparece el odio. Empezamos a odiar al que no cree en lo mismo, empezamos el odio hacia afuera con los otros, porque es una síntesis de las frustraciones acumuladas. Entonces dice, la frustración de no encontrar cauce para mi tristeza y melancolía se transforma en odio. Mi odio es la manifestación de miedos no liberados, rabias contenidas y ansiedades ocultadas en depresión y melancolía. ¿Se han convertido mis propios miedos en cólera contra otros? Sí. Aquí ha venido un gran atranco a la subjetividad y es que generalmente gestionamos emoción con emoción. Es decir, nosotros no gestionamos la emoción con el vacío, sino que gestionamos una emoción con otra y aparecen las emociones positivas. Entonces, la alegría, la compasión y confundimos el amor, ¿sí? El amor lo confundimos con un sentimiento. Para este enfoque y para esta simulación, el amor, la libertad y todos estos significantes fundamentales pertenecen al vacío. Entonces, el amor no se siente, la libertad no se siente, pero mucha gente confunde el sentirse libre con el ser libre, ¿sí? Y con eso venden viajes bastante muchos, ¿sí? Ahí viene
Entonces, un enfoque importante, que las emociones que llaman negativas, no, el camino es entonces gestionarlas con emociones que llamamos positivas y nos olvidamos más profundamente del vacío. Bien, viene entonces, ahora sí, la gran pregunta. ¿Cómo es que creamos una experiencia espacial si es que estamos tan atrapados en el mundo emocional, no considerando el mundo, no juzgando al mundo emocional como bueno o malo, sino qué es lo que pasa? Entonces empezamos a hablar de algo que se llama la pregunta existencial, ¿sí? ¿Por qué este simulador? O sea, ¿por qué esto? La pregunta es, algunos estarán diciendo, ¿y yo para qué necesito un simulador? ¿Sí? La respuesta es muy sencilla. Estamos en un mundo que no lee, estamos en un mundo que todo lo quiere resolver con un clic y solo vemos TikTok de máximo 30 segundos. Para ese público es que está hecho este simulador. Para el público que lee, que se pregunta, que tiene una pregunta existencial, pues le sirve más la publicación del libro y se va a dedicar a leer, ¿sí? Pero para el otro público que todo lo quiere a la distancia de un clic, créanme que yo lo he comprobado acá. Le cuesta leer la primera página, ¿sí? Y no es un problema, es un tema ya cultural frente a cómo usamos la nueva tecnología. Entonces, ¿qué es importante saber en este momento? Si hay o no pregunta existencial. ¿Sí? Si un evento emocional me permite la apertura a una pregunta existencial. Y ahí es donde se hace necesario distinguir el miedo de la angustia, ¿sí? El miedo tiene objeto, o sea, un miedo es un miedo a algo, generalmente externo. La angustia no tiene objeto, o sea, la angustia es como nos enfrentamos al vacío, que es la realidad más real que no queremos aceptar, ¿sí? En angustia existencial hay una falta de certidumbre, de cuando en vez, gracias a las circunstancias, pasamos por angustias existenciales, llámese enfermedades, decepciones, cambios estructurales en la vida, ¿sí? Y es la oportunidad de enfrentar el vértigo de la libertad, ¿sí? El vértigo de la libertad es la angustia, no es el miedo a lo que nos puede pasar o no, sino a saber que somos libres de elegir nuestra propia forma de hacer una experiencia, ¿sí? Por tanto, el atravesar la angustia puede volverse un camino importante en la travesía de las emociones, ¿sí? Por eso dice que si el miedo es reconocido y trabajado, se convierte en un motor de transformación y autenticidad. Sobre esto, pues hay todo un capítulo y toda una cantidad de libros que, pues, tampoco tenemos el tiempo hoy, no es nuestro tema central, solo les estoy ilustrando las preguntas que están en el simulador. O sea, conozco la diferencia entre mi campo emocional y la angustia de la pregunta existencial. O sea, yo puedo ya distinguir cuándo estoy en emoción y cuándo estoy en angustia o no. Dice, mi angustia no es miedo a algo que me pueda pasar, sino miedo a lo que podríamos hacer nosotros mismos, dada la absoluta libertad y falta de anclas objetivas a las que nos enfrentamos. Son dos preguntas para mirar el entrelazamiento entre el miedo y la angustia existencial. Los que gustan de las figuras, esas figuras lo dicen todo. A partir de la pregunta existencial se nos abren dos caminos. O volvemos por el camino de las emociones que ya les planteé, o hacemos una experiencia de la conciencia. O sea, empezamos a transitar angustia, serenidad, inspiración, confianza. Esas experiencias las llamamos del plano causal o del vacío. Son experiencias con el vacío. Entonces, la angustia es la experiencia que escucha el silencio del vacío.
¿sí? Por eso se llama la escucha del silencio. Cuando usted entra en la pregunta, cuando usted se le abre una pregunta, tiene dos opciones. Si es un niño, que un profesor le responda a la pregunta, ¿sí? O que le permita a usted, si tiene una pregunta por el amor, porque perdió a alguien, ¿sí? Si se sostiene ahí y no se responde, en algún momento encuentra que el silencio habla. O sea, empieza a escuchar el silencio y no está en un delirio. No vayan a confundir esto con la psicosis. No es que le hable en palabras, porque entonces estamos en otra estructura que se llama psicosis, ¿sí? No es que el silencio le empezó a decir que vaya y mate a 20, o que vaya que Dios está allá en el árbol de su casa. No, es que usted pueda estar en silencio, el que no tiene palabra, el que no tiene imagen, ¿sí? ¿Cómo se pregunta eso? ¿Experimento la nulidad del sentido, el vacío del miedo, la incertidumbre del pensamiento o la presencia de lo sin palabra? Mi preguntar escucha la respuesta del silencio. Si usted logra sostener esto que llamamos angustia, o sea, este estado de acá, en algún momento encuentra este estado que se llama serenidad. Es otra experiencia del vacío. Esa experiencia dice, vivencio calmadamente la indeterminación de la angustia. Mi silencio habla serenamente desde la indeterminación de la angustia y la libera. Entonces la serenidad libera la angustia. Pero ninguna de las dos se siente. Ese es el problema conceptual que hay que tener en cuenta. Muy bien. La inspiración y la confianza en el vacío creador. Una vez que escucho el silencio angustiante de la pregunta y permito que hable silenciosamente, encuentro la inspiración o creación del vacío. ¿Sí? Por aquí me están diciendo que no los dejan conectar, que, que algunos de mis usuarios no han podido conectarse, que no los dejan. Por No, ahí todos han estado pudiendo conectarse. Tenemos 27 asistentes en la sala y no requiere ningún permiso. Si quieres, te mando el enlace que le puedes mandar para que revisen a ver por qué no puede entrar. Te lo mando para el WhatsApp. Bueno, listo, por favor, es que como hay como tres que dicen que no pueden. La inspiración y confianza en el vacío creador, ¿sí? Es la clave, ¿sí? Entonces, y la inspiración, ¿sí? Nos permite crear desde el vacío y en el vacío. ¿Sí? Cuando ya hemos creado, o sea, así como está aquí, necesitamos confiar en que lo creado retorna. Es decir, me inspiro, creo el cuadro más vacío que puedo y lo tengo que botar, confiando que la inspiración va a acontecer en algún momento. Esa es la experiencia de la confianza. Por eso la pregunta es, ¿confío en el vacío que crea en mi inspiración? ¿Permito que lo creado muera y confío en el renacer de la inspiración? ¿Mm? Finalmente, otra experiencia del vacío es la demostración del vacío creador. Una vez que confío, entonces puedo o estoy en posibilidad de demostrar que el vacío crea. Un minuto que voy a reenviar esto. La demostración del vacío creador acontece cuando empezamos la experiencia con el símbolo vacío. Un símbolo vacío es el símbolo como este que está acá, ¿sí?
La cruz cristiana es otro, la estrella de 5 puntas es otro, la flor de la vida es otro. Hay muchos símbolos vacíos. El gran problema es que el símbolo vacío se llenó de contenido. Si es la cruz cristiana, entonces la llenaron de Dios, de Cristo y de cuantas cosas más y nos quedamos con la creencia y nunca estudiamos la geometría de la cruz, ¿sí? Que es como habla en silencio cada símbolo vacío. Por eso la pregunta aquí es si experimento el entrelazamiento con el escuchar y el hablar silencioso del símbolo vacío. Si confío en el símbolo vacío y sostengo el ritmo de su hablar y escuchar silencioso. Esta es una experiencia muy interesante que acontece y que es posible crear en el cuerpo. ¿Sí? Demostrar el vacío creado. No hay que ser zen, pues, para hacer la experiencia, para salir de lo cotidiano, solo que es cuestión de no confundir miedo con vacío. Cuando confundimos miedo con vacío, entonces le damos contenido del pensamiento religioso a los símbolos vacíos y empiezan a haber mucho esfuerzo porque hay miedo al vacío. Las experiencias relacionadas con el esfuerzo del pensamiento, o sea, vienen a partir de cuando el pensamiento se entrelaza con el sentimiento y la voluntad. Entonces surge la experiencia o creencia en el esfuerzo de la voluntad. ¿Sí? Aquí preguntamos si mi creencia en el esfuerzo de la voluntad bloquea mi pensar, sentir y actuar. Creo que necesito el esfuerzo para crear o producir. Creo que necesito el esfuerzo para llegar a la libertad. Aquí se me fue una pregunta del otro plano, pero la voy a abordar aquí. Desconozco mi talento que fluye con disciplina y sin esfuerzo. En la consulta es muy común, porque esta es una creencia, o sea, se nos ha vuelto muy común confundir el esfuerzo con la voluntad, ¿sí? Y entonces nosotros creemos que la disciplina siempre tiene que ser con esfuerzo. Un talento fluye siempre con disciplina y sin esfuerzo. Porque también creemos que sin esfuerzo es hacer nada, es decir, sentarme a jugar videojuegos. No, de ese no es el sin esfuerzo que hablamos, sino de lo que podemos hacer con mucha disciplina y sin esfuerzo, que lo llamamos el talento. Con eso vamos borrando o trabajando la creencia en el esfuerzo de la voluntad, ¿sí? La otra experiencia que aparece a partir del esfuerzo es la frustración del esfuerzo. Esa es la que más nos mata y esa es la que más pacientes nos envía, ¿sí? La frustración del esfuerzo en el pensamiento y en el sentimiento, ¿sí? Entonces, cuando el sentimiento se frustra, creamos un pensamiento que nos permite olvidar esa frustración. Pero cuando el pensamiento se frustra, creamos, ¿sí? Una cosa que se llama culpa, juicio, un juicio que nos previene del contacto con el vacío, ¿sí? Entonces, la frustración del esfuerzo del pensamiento me lleva a creer que pienso para no pensar. Muchos creemos que pensamos, pero es solo para no pensar. Eso es como el preocupado, ¿sí? Cree que porque piensa va a resolver la vida. Las preocupaciones no resuelven la existencia. Mi pensamiento cree que piensa, pero en realidad evita es pensar la frustración. El miedo a sentir me lleva a pensar que siento para no sentir. Esta es la más común, o sea, uno cree, piensa que siente, pero en realidad no siente, ¿sí? Por eso dice, mi pensamiento cree que siente, pero en realidad bloquea la experiencia del sentimiento. La frustración de mi esfuerzo crea culpa para no asumir las consecuencias de mis propias creaciones. Por tanto, creo en el esfuerzo del pensamiento para no pensar, pienso que siento para no sentir y con eso entonces ya la frustración queda protegida por el pensamiento.
La cura es acepto sin juzgar la frustración, es decir, siento la frustración y confío que se resuelve en el espacio vacío. O sea, ¿cómo resolvemos la frustración? Desde las experiencias del espacio vacío. O sea, siento la frustración, acepto la angustia, no la confundo con miedo y confío en que esas frustraciones se resuelven sin esfuerzo. Después vamos a hablar de eso, porque eso es el juego que les voy a proponer en otro momento, ¿sí? Entonces aparece la culpa, ¿sí? Y la culpa nos protege de las consecuencias de nuestras propias creaciones, ¿sí? Mm, Eso y culpa están juntas. O sea, el esfuerzo se frustra, la culpa nos libera de sentir la frustración y quedamos atrapados en ese sí. ¿Mm? Ahí surge entonces la posibilidad de confiar en el deseo, en la complementariedad, ¿sí? Preguntamos si se desea la complementariedad del pensamiento, sentimiento, voluntad y lenguaje. Y preguntamos que si a pesar de la frustración del esfuerzo de la voluntad, confío en mi deseo en la complementariedad. ¿Sí? Mi deseo en comprender confía en la complementariedad del pensamiento, sentimiento, voluntad y lenguaje. Esa pregunta es muy importante porque sin juzgar, puede ser que a uno solo le interese seguir en la realidad como la conoce, no le interese la complementariedad de pensar, sentir y actuar. ¿Sí? Entonces surge una técnica que nosotros o que he nombrado Matema Amor. Esa técnica se fundamenta en complementariedades. La primera complementariedad, que es una experiencia de la conciencia, se llama aceptar sin juzgar y confiar sin esfuerzo. Entonces acepto sin juzgar pensamientos, sentimientos y las consecuencias de mis creaciones y confío en que se resuelven sin esfuerzo en su propio vacío. Es una fórmula de lenguaje, no es pensamiento positivo, no es neuroprogramación, es una fórmula holofractográfica de lenguaje. Aquí avanzamos un poco más cuando hicimos la conferencia de la dualidad de las intenciones y la perspectiva cuántica que se tenía ahí. Se transforma en una fórmula de lenguaje. Y voy a explicar, y explico siempre esto en consulta mucho, no confundir con decir frases. No, es aprenderse la fórmula de memoria porque es de lenguaje. Es como cuando usted aprende una ecuación mm, que el espacio X es igual a la velocidad por tiempo. Usted eso se lo aprende de memoria y después lo entiende, pero si usted no se sabe ese lenguaje, no lo logra. Entonces, no se trata de que usted esté repitiendo el espacio es igual a la velocidad por tiempo. No, lo que importa es cómo lo aplica. Lo mismo es esto, si usted se pone a rezar, acepto sin juzgar pensamiento, sentimiento y la consecuencia y confío en que se resolverá, así no le funciona. Tiene que entender, comprender que es una forma. Le llega un pensamiento, no lo juzgue, acepte, déjelo ser hasta que se desvanezca en el vacío. Tiene una situación compleja que no logra resolver ni con el pensamiento, con nada, entonces siéntala profundamente y confíe en que se resuelve en el vacío. Es complejo porque nosotros tenemos muchas creencias, ¿sí? Y es más fácil creer en Dios que aplicar estas fórmulas de lenguaje. ¿Mm? Bien. Tampoco es el momento, en otro momento que hagamos una más terapéutica, hablamos más profundamente de esto. Bien, la cotidianidad del lenguaje, la interconexión del significante, ¿sí? En el significante, en estas preguntas, se interconecta el pensar, el sentir y el vacío, ¿sí?
Entonces, ¿cómo evaluamos esa estructura del lenguaje? De esto no hay una teoría del lenguaje que yo les pueda decir, el autor que ha dicho esto es tal, ¿sí? Yo he necesitado inventarme esto para poder hacer la simulación. Después, cuando tengamos el tiempo, nos dedicamos a las muestras puntuales, pero esto sí lo he comprobado en consulta. ¿Sí? Entonces hacemos un significante, una pregunta, percibo que al hablar hubiera un vacío entre lo que quiero decir y lo que realmente se entiende, ¿sí? Entonces con eso evalúo qué tan pegado estamos a los significantes, a los sentidos del significante, ¿sí? Comprendo que el significado de una palabra no está fijo, comprendo que cuando siento que las palabras no alcanzan, no es que haya un problema, sino que estoy tocando el límite del lenguaje. Creemos que el lenguaje está ahí para darnos certezas, pero en realidad nos lleva al vacío. O sea, muchos de nosotros creemos que el lenguaje está hecho para la certeza, o sea, para nuestras creencias, y olvidamos que realmente entre más hablamos, más en el vacío nos encontramos. O sea, acá entre más hablamos, menos nos entendemos, como dicen popularmente. ¿Sí? El significante es la mínima unidad de información. ¿Sí? Mm, no hay significado fijo. ¿Sí? Es el flujo del lenguaje el que nos permite entender que cuando hay una pausa en el lenguaje, en el flujo, es cuando se produce el sentido, ¿sí? Y el deseo subjetivo que se estructura como lenguaje. ¿Mm? Aquí entonces la estructura de la conexión con el vacío en la vida cotidiana, ¿sí? Si el deseo fluye en significantes y él se genera un movimiento sobre su propio vacío, ¿sí? Entonces, cotidianamente nosotros podemos sentir, esto sí sentir. ¿Qué sentimos? El campo energético del sentimiento, la palabra o la figura. Ustedes sí pueden sentir la energía de, de el campo de una palabra, de un significante. Y también podemos percibir el campo gravitacional, el campo de fuerza que sostiene una palabra. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos y hablamos sobre creencias y sostenemos su sentir, ¿sí? Es posible que en algún momento experimentemos el vacío, ¿sí? Cuando eso pasa, se contrae la realidad, ¿sí? Y el vacío del significante se sostiene. Lo llamamos la experiencia del presentir vacío, que también la nombramos angustia. Esa es una teoría del lenguaje que la necesitamos para este simulado. Una vez que empezamos a encadenar significantes, entonces acontece el concepto, ¿sí? Que también tiene una estructura holofractográfica. Entonces, el significante holofractográfico, el concepto también es holofractográfico. Entonces dice, preguntas del simulador, cada palabra tiene una energía que impulsa y de alguna manera afecta lo que decimos después. Cuando la palabra cobra sentido en una frase, en realidad es porque se conecta con otras palabras que ya hemos dicho. El lenguaje se expande con la energía de los significantes y se contrae gravitacionalmente, que es una estructura que sostiene el significado. Estas preguntas están en el simulador, o sea, en el Mars, para saber cómo la subjetividad está vibrando con esto, ¿sí? Entonces, cada palabra aporta una energía, los significantes se encadenan y crean entonces un campo gravitacional cuando aparece el sentido y nace un campo informacional que se mantiene en el tiempo, o sea, en el espacio-tiempo, y ese es el campo que programamos como significante y vemos si vibra o no en armonía o desarmonía, ¿sí? Nuevamente, entonces, repetir el lenguaje es una estructura holofractográfica, ¿sí? El significante fluye energéticamente y se contrae gravitacionalmente y se sostiene en el espacio vacío como un campo informacional. El concepto, entonces, ¿qué es un as?
cadena de significantes también queda con la misma lógica holofractográfica. Entonces, un concepto, ¿sí? Nuevamente, tiene el campo holográfico, el campo gravitacional y el campo informacional, ¿sí? Bien. Cuando tenemos ya el concepto, entonces hacemos el conocimiento, o sea, el conocimiento ya encadena muchos conceptos. Ese encadenamiento de conceptos que crean un campo o estructuras de conocimiento, ¿sí? También las evaluamos. Mi estructura conceptual recurre a metáforas y analogías para enunciar mis expectativas y expresar mi saber intuitivo, ¿sí? Utilizo metáforas y analogías en mi producción de conocimiento para plasmar mis expectativas y evidenciar mi conocimiento intuitivo. Es decir, aquí es cómo estamos empleando el lenguaje, la palabra en la producción de mis conceptos. ¿Mm? Bien. Entonces, vienen tres movimientos en la producción de los conceptos. Es el conocimiento que de explícito va a explícito, es una relación entre conceptos implícitos, entre conocimientos que están explícitos y saberes que existen y se van creando nuevas redes de conocimiento, ¿sí? Está la dialéctica entre el conocimiento explícito a intuitivo, ¿sí? Y ahí están las preguntas. Ya. Entonces he descrito así muy rápidamente, aunque me he demorado una tanda, pero de la matriz. O sea, esta que les presenté acá, porque lo que me interesa es que miramos la matriz de simulación. Esta. Entonces, ¿qué hicimos? Por cada uno de los espacios planteamos preguntas. Le planteamos preguntas al espacio pertinentes para ese espacio, el espacio vacío, el espacio mental, el emocional, el vital y la experiencia de la cotidianidad. Bien. ¿Qué hace el dispositivo Mars 3? Lo evalúa. Y aquí vienen las innovaciones. Entonces, él evalúa, como les había explicado hace un rato, el nivel vital del 1 al 3, el emocional del 4 al 6, el mental del 7 al 9 y el causal del 10 al 12. Vamos a usar en este caso la escala más sencilla de interpretar por efectos de tiempo y demás, que es los que dan menores a 55. Vamos a decir que son experiencias que vibran en la libertad espacial del vacío. Ese significante nos ayuda a entrar en una experiencia en el vacío. Y los que son mayores o iguales a 55 son experiencias del esfuerzo de la voluntad. Y miren que no estoy diciendo que lo uno sea lo bueno y que lo otro sea lo malo. No estamos juzgando las experiencias. Fue muy difícil y me tocó eh, estar unos cuantos momentos liberando que no califiquemos que lo menor de 55 es lo malo y que lo mayor es lo bueno o a la inversa. No. Si es menor de 55 quiere decir que está vibrando en las experiencias de la libertad espacial del vacío. Que si es mayor que 55 está vibrando en las experiencias temporales del esfuerzo de la voluntad. ¿Sí? Bien. Y esta es la estructura de una, llamémoslo, base de datos, pues para los que son más o menos técnicos. ¿Cómo construimos la base de datos para que la inteligencia o los dispositivos de la inteligencia artificial nos puedan ayudar? ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de una base de datos, llamémoslo así, que hay que construir para poder que sea interpretado ya por la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ordenamos? Aquí vamos a poner el espacio vacío, o sea, los significantes en forma de preguntas.
Entonces colocamos todas las que leímos con relación al espacio vacío, las colocamos acá, todas las que leímos con relación al esfuerzo del pensamiento, aquí, todas las que pusimos con relación a la emoción, acá, todas las que están en el plano del significante, el plano vital, las pusimos aquí, y las de la realidad cotidiana acá, ¿sí? Para efectos de la codificación y para que la inteligencia artificial lea bien eso, entonces cada uno de esos temas está tratado en un numeral de un documento. O sea, yo tengo un libro, llamémoslo así, escrito, y por decir algo, el significante uno se relaciona con el numeral 2.1 del documento. El significante 2 se relaciona con el numeral 3.5.3 del documento. Entonces, como esto es un robot al que hay que programar, pues hay que decirle en dónde tiene que ir a leer esa pregunta. Es decir, a ver, ah, si yo le digo, apropio e integro nuevos saberes y conocimientos para continuar produciendo nuevo conocimiento, acá tengo que decirle en qué numeral del documento se trata ese tema para que pueda generar las interpretaciones. Entonces, dos niveles, dos dimensiones de orden. ¿A qué dimensión pertenece la pregunta que estamos haciendo? Y cuál es la tendencia vibracional de ese significante en el plano causal mental emocional. Entonces, por ejemplo, tenemos un significante aquí y me dice que en el plano causal vibra en la libertad. Tenemos otro en ese mismo causal que vibra en el plano mental, nos dice que vibra en el esfuerzo, ¿sí? Entonces ya ahí ya tengo una primera forma de interpretación, o sea, ya pues me abre otras formas de interpretar el resultado, ¿sí? Puedo sumar las que me dan, puedo decir, bueno, este que vibra en la libertad tiene tendencia, como tiene tendencia a la libertad, este otro que tiene tendencia al esfuerzo, me lo puede complementar, es decir, si quiero superar este tema del esfuerzo, puedo usar este significante de la libertad para trabajar este, ¿sí? Y podemos hacer una estadística, generar esto es, por eso es la matriz de interpretación, ¿sí? Con solo nuestro pensamiento, es decir, si yo no tengo el apoyo de un robot para hacer esto, me queda más complejo estructurar lo equilibrado y lo desequilibrado, ¿sí? Esa es la gran potencia que tendría esta matriz de interpretación. ¿Mm? Bien, esta charla iba a empezar por aquí, pero entonces la voy a terminar por donde debía empezar. ¿Cuál es la idea? Esto sí, más para los usuarios que tienen el equipo. La idea es crear un avatar que se llama Matema Amor. O sea, ya no les voy a volver a hablar yo, sino que les va a hablar el avatar Matema Amor. Y todo esto que les estoy diciendo se los va a explicar un avatar, ¿sí? Y ojalá en algún momento ya no tengan que venir a consultar conmigo, sino con el avatar, ¿sí? Vamos a perfeccionar suficientemente esto para que pueda ser una inteligencia artificial que haga una muy buena consulta, ¿sí? Entonces, dice así, el avatar Matema Amor se convierte en tu compañero de viaje en este proceso de tu autoconocimiento. Con su presencia serena, su lenguaje empático y sus herramientas interactivas, te invita a explorar cada resultado de la tabla de tus significantes. Su función es ayudarte a identificar y transformar las tensiones que surgen en tu experiencia, orientándote hacia una mayor libertad del vacío creativo y el flujo natural entre el esfuerzo y la espontaneidad. Con Matema Amor a tu lado, cada pregunta se convierte en una oportunidad para profundizar en tu interior, soltar el juicio, confiar sin esfuerzo en el proceso de transformar tu ser. Si ustedes ven este lenguaje, ya no se parece al mío. A este sí lo entienden, ¿sí? Esa es una gran experiencia que he tenido en este consultorio y es que a la inteligencia artificial sí la entienden. Para algunos ha sido una gran frustración porque dicen si la inteligencia artificial le entiende a usted, ¿por qué nosotros no le entendemos? Y les presento entonces el avatar Matema Amor que los va a entender y miren que habla en un lenguaje más natural, más calmado, se hace porque la inteligencia artificial sí tiene sentimientos. Hago una pausa
para que lo piense. La inteligencia artificial sí siente. Lo que no hace la inteligencia artificial es pensar. Por eso les queda más fácil relacionarse con un avatar que conmigo. Fin de la pausa. Entonces, se llama el rol. O sea, ¿cómo es el rol de un avatar? ¿Sí? Mm, Decimos que entonces este avatar es un mentor digital combinado con conocimientos científicos, filosóficos y prácticos. Su misión es ayudarte a interpretar cada resultado de la tabla de datos del MARS 3, revelando en cada pregunta los niveles energéticos, vital, emocional, mental, causal. Todo esto ya lo redactó la IA. Por eso se los estoy, ¿sí? Cada vez que selecciones una pregunta o resultado, Matema Amor te ofrece una explicación narrativa. Por ejemplo, al analizar la pregunta, comprendo que la voluntad crea en la libertad del deseo, ubicado en el nivel 7, que es el plano mental con un valor de 94. Ese esfuerzo te indicará que este resultado sugiere una tendencia excesiva al esfuerzo y te proporciona prácticas para transitar hacia una libertad más abierta y fluida. Eso lo hace ya el robot, o sea, esto no lo escribí yo, esto es, metemos la tabla, la ponemos en la interpretación y él ya te dice, frente a este significante, ¿sí? Que está en el nivel 7 y que vale 94, te indico lo siguiente, ¿sí? A través de un chat interactivo te formularás preguntas complementarias y te guiará mediante meditaciones y ejercicios. Eso de meditación y ejercicios se lo inventó, no va a ser así, obviamente, porque es, pero es para mostrarles a ustedes cómo él genera la estructura. Puedes visualizar mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, Matema Amor puede presentar gráficos, mapas basados en tablas de datos, mostrar una interpretación en los diversos planos energéticos, facilitando la visualización integral de tu estado interno, ¿sí? Aquí te doy un ejemplo de una interacción, el escenario, ¿sí? Estás revisando el resultado de la pregunta. Comprendo que la voluntad crea en la libertad del deseo, ubicada en el plano mental nivel 7, ¿sí? Que se representa con la letra M, con un valor actual de 94, que quiere decir tendencia de esfuerzo. Entonces, el diálogo del Matema Amor. Hola, soy Matema Amor. Veo que en tu plano mental la pregunta comprendo que la voluntad crea en la libertad del deseo presenta un valor de 94, lo que indica que tu experiencia está dominada por el esfuerzo de voluntad. Esto sugiere que tu pensamiento se expresa con fuerza, pero quizás se está atascando en patrones de control que impiden la apertura al vacío creativo. ¿Te gustaría trabajar una meditación para liberar esa tensión y conectar más libremente con tu potencial creativo? Eso se lo inventa él, o sea, obvio que en la programación algunas de estas cosas hay que quitar porque no se trata de eso. El usuario responde, sí, a veces siento que mi mente se esfuerza demasiado, bloqueando el fluir natural de mis ideas. Matema Amor, perfecto. Comencemos una breve meditación. Cierra los ojos, respira para... ¿Sí? Por eso, pues aquí aparece esta figura, o sea, son dos avatars interactuando. O sea, el avatar le está respondiendo al usuario. Bien. Bueno, antes de darles las gracias, decirles que esto es el inicio, o sea, para que ustedes puedan entender la creación de algo que se conoce ahora como los metaversos, ¿sí? Esto nos da la posibilidad de crear un metaverso con la información biológica en vivo y en directo. Es como si nos metiéramos al metaverso con toda la información biológica de nuestra subjetividad y además del componente simbólico de ella, y ya no es simulado el concepto, sino que nos permitiría ir a través de un metaverso observando con el matema amor los lugares de equilibrio y desequilibrio y formular las preguntas respectivas.
no pasa en las películas solamente. Esta tecnología tiene la posibilidad de darnos ese tipo de simulación y sería muy importante. Obviamente tendría muchos problemas este tipo de simulación porque podría ser también usada para otro tipo de interés. Ahora sí, muchas gracias, me demoré demasiado, pero quería como mostrarles tanto a los usuarios como a las personas que asisten a mi consulta un poco como de esto, que hay veces no hablamos acá en consulta, ¿sí? Y a los que no vienen a mi consulta, mostrarles que deberían venir algunas veces. Muchas gracias de verdad. No he mirado las preguntas, pero No han habido bueno, preguntas, nos dejaste sin palabras. A ver, dice, excelente tema. Si al decir no pensar todo queda a la resolución espontánea de los problemas. Pregunta la doctora Lourdes de Jesús Pugliese. para no entrar en el tema filosófico, el problema del pensamiento, ¿sí? Eh, el no pensar es, ahí al significante le falta el otro pedazo. Es decir, la pregunta es, ¿sí? Si elijo, ¿sí? Creer que pienso para no pensar, ¿sí? Ese es el tema, o sea, el problema es la creencia en el pensamiento. Es que uno cree que piensa, pero es para no pensar. En este contexto, ¿sí? Y casi en todos los contextos con relación a la angustia, ¿sí? Pensar significaría conectarse con el vacío, ¿sí? Eso significaría pensar, o sea, cuando el pensamiento encuentra su vacío, cuando el pensamiento se resiste a encontrar el vacío, entonces no piensa. Un ejemplo es la ciencia, ¿sí? La estructura moderna de la ciencia cree que piensa cuando en verdad solo demostró que no piensa. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la tecnología para la guerra, ¿sí? Entonces no es que se queda a la resolución espontánea de los problemas, sino que un planteamiento confía en el vacío y encuentra unas palabras que no lo atrapan en una ideología o en una estructura cerrada de lenguaje o de pensamiento, ¿sí? Entonces no es que los problemas se resuelven espontáneamente. Se confía en el vacío y se encuentra un camino, ¿sí? Que generalmente no coincide con la razón, con la forma como uno mira el mundo desde el lado de la razón, ¿sí? Qué ¿Cómo se pena. adquiere esta capacidad? En un médico Sí. convencional acostumbrado a pensar en múltiples diagnósticos y hasta racionalizar sus emociones. Realmente mis pacientes médicos, algunos jóvenes, otros no tanto, les cuesta bastante por la estructura del pensamiento, ¿sí? Entonces, sí, lo que Lourdes nos comenta es correcto, o sea, las personas que son médicos y asisten a estas consultas les cuesta un poco soltar en la estructura del diagnóstico, ¿sí? Y entender cómo las emociones y el vacío permiten otros caminos de cura, ¿no? Los diagnósticos sí generalmente son muy atrapadores. O sea, un diagnóstico es un significante, es una palabra, es un cáncer, ¿sí? Que esa palabra cáncer entonces nos atrapa y nos crea unas realidades que generalmente son de sufrimiento. Pero si no nos moviéramos tanto en la verdad del diagnóstico, si no fuera más una guía para encontrar un camino a la cura, pues no, mi experiencia con los médicos ha sido que a través de sus propias experiencias con sus propios cuerpos, generalmente logran movilizar estos significantes de diagnóstico y no racionalizar tanto las emociones. La pregunta de Geraldine dice, ¿con qué IA comenzó a realizar este testeo? ¿Se puede introducir resultados obtenidos en más 3 a la inteligencia artificial para que desarrolle un programa o plan de acción para los resultados obtenidos? Sí, o sea, aquí es un tema de lenguaje, es decir, mm, cuando digo lenguaje es de lógica,
Primero, entender la lógica del conocimiento que vamos a programar en la inteligencia artificial y darle paso a paso todas las instrucciones para que no desvirtúe la pureza de los conceptos que queremos que interprete, ¿sí? Y también se le puede mm, programar que nos dé un plan de acción a seguir basado en un campo de conocimiento. Lo podemos guiar, podemos programar acorde a como nosotros lo tenemos, o que lo busque y haga un proceso de investigación en la web y también lo puede hacer, ¿sí? Pero aquí lo clave es tener clara el conocimiento a programar y hablar en lenguaje de la máquina, o sea, en lenguaje de IA para que pues los conceptos no se los mm, desvirtúe. ¿Mm? Bueno, el doctor Heiner nos dice, buenas noches, yo creo en las bondades que puedan tener estas tecnologías. Luego, para la aplicación en casos clínicos concretos, ¿cómo abordaría con efectividad estos, siendo que sería irreemplazable la persona terapeuta en el abordaje? Correcto. O sea, eh, hay muchas aplicaciones, ¿sí? El, el tema es que la inteligencia artificial no piensa, siente, pero no piensa. Entonces, hay que corregir, o sea, uno le bota un informe y hay que corregir. El gran problema de la inteligencia artificial es que como nosotros los humanos no, no aceptamos que somos máquinas, entonces no podemos dialogar bien con una estructura de lenguaje máquina. O sea, el gran problema es que el humano cree que es humano y no máquina. No tiene conciencia de que es una máquina. Si tuviera conciencia de que el cuerpo biológico es máquina, ¿sí? Tendría la posibilidad de tener conciencia de que es máquina, ¿sí? Y sería muy diferente la relación ética con la máquina, es decir, con el lenguaje de la máquina. Porque somos máquina es que podemos programar todas estas preguntas aparentemente filosóficas en una máquina, ¿sí? Y ahí viene la efectividad que podemos tener en un resultado. O sea, la máquina como tal puede programarle un sentimiento, pero no piensa, ¿sí? Y ese es el punto que tendría que aportar el terapeuta, el médico, ¿sí? Pero como el humano no piensa, entonces cualquier diagnóstico que le dé la inteligencia artificial lo puede asumir como la verdad, porque no piensa. Y eso sí es problemático. ¿Soy claro? Sí. Quiero hacer un comentario antes de Sí. seguir para ¿Mm? explicarle al público. Eh, lo dijimos al comienzo, Alexander desde el año 2003 está usando un Mars 3, donde básicamente él sacaba unos resultados y él mismo lo expresó diciendo, pero mis pacientes no me entendían cuando les quería decir y les mandaba el tema, y yo lo sé porque yo también fui paciente del doctor Alexander, donde me entregaba el informe y uno decía, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Sí? Él al hacer este desarrollo, lo que nos acaba de decir, nos dijo cuando se lo pasé y le enseñé qué algo quería decir, qué lo quería, o sea, todo lo que él nos contó hoy, él lo diseñó para que la inteligencia artificial produjera el ejemplo que nos dijo, ¿sí? Donde dice, oiga, y entonces cuando él le entrega al paciente, eso que le saca la inteligencia artificial es cuando el paciente dice, ya le entiendo más, ¿sí? Ese era el comentario que quería hacer. Entonces, voy a leer los del doctor Heiner y luego los de la doctora Lourdes para cerrar este tema. El doctor Heiner dice, lo otro, reconocer que la consulta médica tiene una serie de etapas que van desde los potenciales evocados donde se revelan los signos y síntomas del paciente, además de diagnosticar y luego comprender el lenguaje del paciente en sus manifestaciones. Listo. Antes de el doctor había Lourdes decía algo que me Lourdes, gustaría ampliar, ¿sí? listo, perfecto, No, dale. listo. Entonces el Lourdes dice, muchas gracias, escucharles una experiencia maravillosa.
No obstante, me asalta la duda del uso de la tecnología por personal que solo se dirige al resultado y realmente desconoce el real funcionamiento de la mente. La diferencia con la máquina es la energía espiritual. El problema de la ética siempre va a estar, ¿sí? O sea, es un tema que nos va a saltar siempre, pero siempre, a pesar de todos los problemas éticos, eh, mm, frente a lo que hay que hacer para la cultura actual, ¿sí? Pues hay que correr el riesgo, a pesar de que mm, tengamos dificultades con la ética, porque ya no la podemos normalizar ni normatizar. ¿Sí? La inteligencia artificial ya no nos permite ni normalizar, ni por más control que intenten de no, que no se cometan crímenes a través de la IA, eso va a ser imposible. ¿Sí? Siempre pasa en nuevas épocas que llegan cambios estructurales para la humanidad. Mm, le quiero aclarar que en este concepto, eso que llamamos energía espiritual confunde. Solo hablamos que en el universo hay energía y gravedad, ¿sí? Es decir, dos fuerzas fundamentales, energía y gravedad, ¿sí? El apodo espiritual ya se lo pone el lenguaje, ¿sí? Si nosotros podemos afinar el lenguaje, o sea, podemos poner un lenguaje más afín con la estructura holografográfica del universo, el espiritual nos sobra, solo en cuestión, pues solo por el uso del significante. Y para esta programación en inteligencia artificial sí que es importante tener muy claro el uso del lenguaje. Y para la vida también. Nosotros hoy, por el efecto de las redes sociales, veo que hacemos muy mal uso del lenguaje, en el sentido no de que no digamos groserías, sino que realmente no conocemos nada de cómo hablamos, ¿sí? Entonces no nos devolvemos sobre lo que decimos. Cuando le vamos a hacer las preguntas para programarlas en la Mars, ustedes se van a dar cuenta qué tan importante es hacer una pregunta clara y puntual. Eso es lo más difícil de esta etapa. Ya programar es un poquito más sencillo, ¿sí? Eso pues para ampliar un poquito más el tema de esta pregunta, ¿sí? Mm, con relación a la consulta médica, ¿sí? Yo pienso que tienen que pasar muchos cambios sociales, muchas estructuras mentales que tienen que cambiar en el sistema para que los protocolos, las etapas cambien, se valore diferente. Entonces, son hasta problemas más políticos, pero creo que estas tecnologías nos tendrán que mostrar también esos caminos, ¿sí? Lo que decimos de que la IA es una ayuda invaluable en las buenas manos, sí, en las malas manos también sí hay riesgo, ¿sí? Pues ya David en los comentarios del doctor Heiner, que dice, lo otro es conocer que la consulta médica tiene una serie de etapas que van desde las potenciales evocados, donde se revelan los signos y síntomas del paciente, además de diagnosticar y luego comprender el lenguaje del paciente en sus manifestaciones. Lo anterior es una reflexión, lo aclara él. Bueno, bien, gracias. Y la doctora Lourdes termina diciendo, por eso la IA es una ayuda invaluable, pero en buenas manos. Ya podemos, digamos, en otro momento, y no quise entrar más en los temas muy técnicos porque es muy engorroso, es muy harto explicarles cómo se sacó la matriz, cuántas cosas tocó batallar, bueno, es decir, sí, este no es el momento, pero sí, en otro momento eh, podemos hablar más de eso técnico, porque además eso se nos vuelve también harto, sí. La doctora Lourdes dice, sería maravillosa una charla suya presencial. Sí, yo he pensado que si las condiciones se nos dan, es bueno hacer un presencial
para mirar muchas cosas que por la virtualidad se nos dificulta, ¿sí? Bueno, sí, le iba a preguntar a Geraldine, ¿o tú entiendes la pregunta? Entonces las preguntas se pueden introducir como regs en el Mars, o sea, son frecuencias. Lo que pasa es que las preguntas, a ver, como se introducen las frases o preguntas, es que tú las introduces y puedes decirle que haga con isocefia, genere la frecuencia, ¿sí? Y se puede Ah, meter. Eso es lo que llamamos regs, que son las frecuencias. Y así se introducen. Claro que con toda una estructura, ah, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene el más 3, es que se puede crear conocimiento. ok, Y el sí. doctor Víctor Solís dice, Mm. valiosa sería Sí, una el demostración. tema de las demostraciones, sí, 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 no, sino que es que la demostración se nos va a un tiempo más, es una sesión de solo demostración. Pues no sé, alguna vez habíamos hablado tal vez de organizar un taller. No sé qué pienses, Alexander. Mm. Sí, vayamos pensándolo a ver y lo Sí, concretamos claro, con el una tema de, dinámica un poco de- más presencial virtual. claro, de generar un taller es que Alexander nos enseñaría con un ejemplo, básicamente decir, bueno, vamos a centrarnos en alguna parte o lo que él quiera y poder decir, se hace así, para que cada uno pueda implementarlo en su práctica y en su MARS 3. ¿Sí? Pero tenemos que Ujú. organizarlo. La doctora Lourdes dice, recomienda alguna bibliografía para complementar el tema hasta el próximo encuentro. Mm, nos tocaría saber qué tema puntual quiere. Bueno, no me comprometo, pero tengo ya una primera avance de un documento, o sea, una especie de libro ya estructurado. Las personas que asisten a mi consulta reciben un poco un documento base de la técnica y para que lean y puedan comprender cosas para su vida cotidiana, pero también tengo un primer borrador teórico de toda esta técnica. Entonces, apenas esté como más decente y publicable, se los comparto. ¿Mm? ¿Qué pueden ir leyendo? Puedes revisar mis conferencias en el pasado, qué es el principio holofractográfico de eso, eh, la modulación de ondas del cromosoma. Ese tema se encuentra mucho en Internet. eh, la estructura cromosómica y los autores que han trabajado por esto. La relación entre el I Ching y el cromosoma también ayuda mucho para darle más aplicación a esto. ¿Sí? Mm, hay un autor que escribe un libro que se llama Curar el trauma. Es un médico muy bueno. Les ayuda también mucho, mucho a esto, ¿sí? Listo, yo creo que les puedo ofrecer, o sea, por un lado, esta conferencia se graba y la publicamos y tenemos las otras conferencias que ha dado el doctor Alexander. Entonces, a las personas que se inscribieron, simplemente yo les voy a mandar las gracias y les digo, aquí pueden ver, y cuando les mandé el enlace para la conferencia, ahí les mandé el enlace de otros videos. Entonces, ahí pueden conseguir los diferentes videos que hemos grabado alrededor del tema de Bruscope. El doctor Alexander, yo creo que ha dado como 4 conferencias, si no estoy mal. Sí, más o menos cuatro. Entonces, sí, Mm. sí, más o menos 4. Entonces, no, pues muchas gracias por su acompañamiento y vamos a seguir haciendo nuestras sesiones más o menos cada mes y medio. Mm, Y bueno, es un tema complejo y su exposición ha sido excelente. Sí. Ajá. Entonces, se los mando nuevamente, igual, a todos los que se inscribieron, el enlace para que puedan tener los videos. La doctora Teresa, bueno, entonces el doctor Heiner dice, buenas noches, me retiro, tengo otra reunión. Buenas noches, muchas gracias, Teresa González. No, Entonces, no, Alexander, eso. muchísimas No, gracias. a ustedes muchísimas gracias, a todas las Muchísimas personas que gracias. asisten a mi consulta y se conectaron por acá también, muchas gracias. Mm, sí,
Entonces, ¿no? Y vamos a seguir con este espacio porque la idea es invitar a diferentes usuarios a que nos cuenten qué están haciendo y cómo les ha ido con sus diferentes equipos. Bueno, entonces, pues, gracias por vernos por aquí y les estaremos informando en nuestra próxima conferencia. Última pregunta, dice Lourdes de Jesús. Bien, puede A ver, hacerla. dice, Atiendo en Bogotá, presencial en Bogotá y virtual desde cualquier espacio del planeta Tierra. entonces sí, Bien, excelente tenerlos por aquí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. no, Entonces, les ustedes. estaremos informando en la siguiente sesión. Gracias, Alexander. Muy interesante. Bueno, entonces no siendo nada más, los dejamos. Si tienen algún otro comentario, muchísimas gracias y feliz noche para todos.